¿Has oído ya hablar de Instagram Shadowban? Aunque es un término del que ya se habló el año pasado, estos días está volviendo a tomar protagonismo y es básicamente una especie de penalización que Instagram impone a ciertas cuentas que realizan acciones, digamos, poco lícitas según la red social. En el vídeo de hoy te voy a contar qué es exactamente, cómo puedo saber si tu cuenta ha sido afectada y qué debes hacer para evitarlo. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Como el propio nombre indica, Shadowban es una prohibición o baneo de Instagram y esto no significa que vayan a bloquear tu cuenta y desaparezca, ¿no? Sino que limitará el alcance y por lo tanto el crecimiento de tu cuenta. ¿Cómo saber si ha afectado a tu cuenta? La manera más fácil es ver si tus actualizaciones están apareciendo en los hashtags que normalmente usas. Para ello, haz una búsqueda por esos hashtags y localiza si están o no tus publicaciones. Si no aparecen, puede estar indicando que tu cuenta está siendo baneada para esos hashtags por algún tipo de mal uso. ¿Cuál es la razón por la que Instagram está haciendo esto? Instagram quiere seguir manteniendo la calidad de los usuarios y de las publicaciones, y en los últimos meses sobre todo se está incrementando drásticamente las cuentas falsas o con bots, ¿no?, que están operando de manera automatizada con el único objetivo de ganar seguidores y aumentar el engagement de las cuentas. ¿Qué ha podido provocar que tu cuenta haya sido baneada? Como te comentaba, es porque has infringido alguna de las normativas que Instagram tiene, independientemente de que las conozcas o no. Entre las normativas se incluye el no uso de herramientas de crecimiento automatizadas, de las cuales no voy a dar nombres, ¿no? Pero existen en el mercado y cuyo objetivo es hacer crecer más rápidamente una cuenta en Instagram. Otra opción puede ser una alta frecuencia de uso diaria, es decir, que diariamente hagas cientos de likes, decenas de comentarios o sigas a numerosas cuentas. Vamos, algo poco común para una persona o marca. También puedes ser baneado si en todas tus publicaciones usas numerosos hashtags sin ningún tipo de sentido, ¿no? Lo cual se puede llegar a interpretar como spam. O si los usuarios han reportado en numerosas ocasiones tu cuenta como que infringe alguna de las normativas de Instagram. ¿Cómo puedes salir del Shadowban? Lo primero es que te leas las normativas de Instagram y los términos de uso y los cumplas a rajatabla, ¿no? Para salir, deja de utilizar herramientas que no están permitidas por Instagram, ¿no? En muchos casos, para saber si una herramienta está permitida o no, piensa en cuál es el objetivo y el funcionamiento de esa herramienta y rápidamente podrás saber si es algo que Instagram quiere o no quiere. Para ver las herramientas o aplicaciones que estás utilizando en tu cuenta, loguéate y entra en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo para ver qué aplicaciones has autorizado. Si has usado reiteradamente numerosos hashtags en tus publicaciones, una buena opción sería editarlas una por una y dejar solo los hashtags necesarios, ¿no? Y aunque esto te puede llevar bastante tiempo, pero créeme que merecerá la pena. Analiza si los hashtags que usas están permitidos o no por Instagram, porque ha habido hashtags que han sido baneados, ¿no? Por lo que te dejo en la descripción de este vídeo un enlace para que puedas ver qué hashtags no debes usar bajo ningún concepto. He leído por ahí también, pero no está confirmado, ¿no?, que el Shadowban es más aplicado a cuentas de empresa en lugar de a cuentas personales, que tienen el objetivo, ¿no?, de lanzar publicidad, entonces es para evitar esta publicidad de las empresas. Por lo que hay quien dice que si conviertes tu cuenta de empresa personal, esto desaparece. Pero como digo, no está confirmado. Una vez has hecho esto, yo te diría que dejases de publicar o interactuar con tu cuenta durante al menos 5 días y a partir de entonces vuelvas a probar a ver si el problema se ha resuelto. En resumen, no deberías nunca preocuparte de ningún tipo de baneo de una red social o herramienta digital si desde el principio te enfocas en cumplir la normativa de cada herramienta y en pensar en resultados a largo plazo en lugar de intentar crecer y conseguir resultados en el muy corto plazo. Ya que esto te llevará a tener problemas en un momento determinado, por lo que para que todo funcione como debe funcionar,
cumple las normas. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Instagram si crees que Instagram está haciendo bien baneando las cuentas que hacen malas prácticas. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. A nivel de marca personal, para rentabilizar normalmente son años. Esto quiero que seas muy consciente de ello. Genial, porque entiendo que no vives de esto, que vives de otra cosa, lo cual es genial, perfecto, porque lo que debes hacer es, porque también te digo como dice, yo tardé 3 años en realmente hacer rentable mi marca personal, es decir, y fíjate que todo esto que estamos haciendo es desde el punto de vista de conversión, que es lo que te digo, que es que no es lo mismo que tengas una conversión del 0,001 que del 1%, es que eso cambia radicalmente todo, ¿no? Y luego, respecto al contenido, no hagas solo vídeo, haz texto, vídeo y audio, te lo digo, de las 3 maneras, y no te va a costar mucho. No, por una razón, yo lo hacía antes y lo empecé a quitar, porque eso al final lo vas a tener que meter embebido, no sé, puedes utilizar SoundCloud, iVoox o tal, y lo vas a embeber. El problema es que ese script te consume muchos recursos en la carga y te va a penalizar el posicionamiento, por lo tanto yo no lo incluiría. Son canales paralelos, llega por un sitio por podcast, llega por otro sitio por texto, y el vídeo sí, el vídeo embébelo de YouTube en el blog. Lleva trabajo, pero al final es lo que siempre digo, depende de la conversión. Es decir, cuando hay gente que me dice, yo no tengo tiempo para escribir, digo, ya, pero es que si 2 horas de escribir te renta más que 2 horas de llamar a clientes, ¿qué harías? Escribir. Entonces, yo la rutina creativa, hay una cosa para mí fundamental, dedicar al menos 2 horas al día a formarme en cosas relacionadas, y esto significa leer ebooks, ver vídeos, y en esos momentos es cuando me surgen ideas. Inviertas una parte mínima en asesoría y el resto mételo en publicidad, que es lo que te va a dar el push realmente. Pero cuando es que el otro día una persona me ha venido y me dijo lo mismo, y dice, Juan, pero yo no tengo tiempo para hacer esto. Le digo, levántate 1 hora antes. Y me dice, ya claro, digo, pero es que macho, lo que no se puede es haciendo lo mismo querer más. ¿Quieres más? Haz más. Madruga 1 hora más. Ni te preocupes. Ni te preocupes, al final el mayor freno que tenemos es nuestro propio miedo a lo que piensen los demás. Que te dé lo mismo lo que piensen los demás. Es decir, tú sigue tu camino y que los que se quejen, al final es hacer y seguir haciendo. Habrá cosas que te funcionen, cosas que no, y sobre la marcha vete analizando datos de todo para ir detectando, oye, pues cuando he hecho esto me funciona bien, cuando hablo de esto no, y con eso ya vas tomando nuevas decisiones. Pero no dejes de revisar cuando vayas teniendo tiempo los artículos. Publico 1 a la semana en Patreon, pero todos los anteriores, te lo digo que hay estrategias súper efectivas a todos los niveles. Hay mucha gente que no lo revisa porque dice es contenido más, pero en serio que es contenido accionable con mucho valor. Es decir, un buen contenido ya no te asegura visibilidad, entonces la visibilidad la vas a alcanzar pagando.